En un mundo en constante evolución, la información precisa es poder. Nuestro programa le ofrece análisis profundos sobre políticas públicas, avances sanitarios e investigaciones cruciales. Convierte el conocimiento en acción. El Búho Investigador, su fuente confiable para liderar el futuro de la salud. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema clave en la investigación clínica, la odds ratio. Y sí, sé que la estadística a veces impone un poco, ¿verdad? Puede parecer un laberinto, pero la idea es que hoy, juntos, consigamos desentrañar todos sus secretos, de una forma muy clara y, sobre todo, muy práctica. Para que nadie se pierda, he preparado una pequeña hoja de ruta. Primero, vamos a lo básico, entender qué es exactamente la odds ratio. Después, le perderemos el miedo al cálculo, viendo la lógica que hay detrás. Luego viene lo bueno, la parte más interesante, cómo se interpreta con un ejemplo real. Y para terminar, algo fundamental, le daremos una vuelta a sus limitaciones para tener una visión crítica. ¿Todo listo? Pues vamos allá. Muy bien. Pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Para dominar la odds ratio, lo primero es construir unos cimientos sólidos. Así que vamos a desglosar el concepto paso a paso. A ver, pongámonos en situación. Tenemos delante un artículo científico, uno de esos que parecen importantísimos, y de repente, en los resultados, leemos odds ratio de 4,2. El número suena potente, ¿a que sí? Pero, ¿qué significa de verdad? ¿Cómo se come eso en el día a día con un paciente? Pues esa es justo la pregunta que vamos a responder. La odds ratio, o OR, que es como la llamaremos para abreviar, funciona básicamente como una balanza. Imagina que en un plato ponemos las odds, ahora veremos qué es eso, de que algo ocurra en un grupo, por ejemplo, los que están expuestos a un factor. Y en el otro plato, las odds de que eso mismo ocurra en el grupo de control. Pues la OR sencillamente nos dice hacia qué lado se inclina esa balanza y con qué fuerza. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, la diferencia entre probabilidad y odds. A ver si con un ejemplo queda claro. Imagina una bolsa con 10 canicas. 3 son rojas y 7 son azules. La probabilidad de sacar una roja es de 3 entre 10, o sea, un 30%. Fácil, ¿no? Vale, pues las odds son un poco distintas. Las odds son la división entre los casos a favor y los casos en contra. En nuestro ejemplo, las odds de sacar una roja son de 3 a 7. Son dos maneras de mirar lo mismo, pero entender esta pequeña diferencia es la clave para pillar bien la OR. Bueno, ¿y dónde se usa más la odds ratio? Pues es una herramienta súper versátil, pero donde de verdad se luce es en los estudios de casos y controles. Piénsalo, si investigamos una enfermedad rara, no podemos sentarnos a esperar a que aparezcan casos. Lo que hacemos es coger a un grupo que ya tiene la enfermedad, los casos, y lo comparamos con un grupo de gente sana, los controles. Y la OR nos permite, digamos, mirar hacia atrás, para ver si alguna exposición fue más común en los que enfermaron. Es una medida genial para ver la fuerza de esa asociación. Venga. Ahora que el concepto ya lo tenemos más o menos claro, vamos a meternos un poco con los números. Pero, de verdad, que nadie se asuste, no vamos a memorizar fórmulas raras. Lo que quiero es que entendamos la lógica que hay detrás, para que todo tenga sentido. La herramienta estrella para calcular la OR es esta, la tabla de contingencia de 2×2. Es una simple cuadrícula con 4 casillas. Arriba, en las columnas, ponemos si tienen la enfermedad o no, y en el lado o en las filas, si estuvieron expuestos al factor o no. Así, cada letra tiene un significado. A son los expuestos que enfermaron, B los expuestos que están sanos, C los no expuestos que enfermaron y D los no expuestos que están sanos. ¿Ves qué sencillo es organizar toda la información aquí? Con la tabla delante, el cálculo es súper intuitivo. Primero, nos fijamos solo en los enfermos, en los casos. ¿Cuáles son sus odds de haber estado expuestos? Pues muy fácil. Dividimos los que sí estuvieron expuestos, la A, entre los que no lo estuvieron, la C. Ya está. Luego hacemos exactamente lo mismo, pero con la gente sana, los controles. Dividimos los controles expuestos, B, entre los controles no expuestos, D. Y ahora el remate final. La odds ratio no es más que la división de esos dos resultados que acabamos de sacar. O sea, las odds de exposición de los casos dividido entre las odds de exposición de los controles. Y si reordenamos un poco la fórmula, nos queda esa famosa expresión de A por D partido de B por C. Este es el cálculo que nos da ese numerito mágico que nos dirá la fuerza de la asociación. Genial. Ya sabemos qué es la OR y de dónde sale el número. Pero ahora vamos a lo realmente importante. ¿Qué hacemos con ese número? ¿Cómo lo traducimos a la práctica clínica para tomar mejores decisiones? Pues venga, vamos a darle sentido.
La primera regla es de cajón. Si la OR es mayor que 1, significa que la exposición se asocia con un aumento de las odds de que ocurra el evento. Vamos, que es un factor de riesgo. Por ejemplo, una OR de 10 para tabaco y cáncer de pulmón nos diría que los fumadores tienen 10 veces más odds de desarrollar cáncer que los no fumadores. Cuanto más se aleja de 1, más fuerte es la asociación. La segunda regla es igual de sencilla, pero al revés. Si la OR es menor que 1, la exposición parece tener un efecto protector. Por ejemplo, una OR de 0,5 para el consumo de fruta y las enfermedades del corazón significaría que la gente que come fruta tiene la mitad de odds de sufrir un problema cardiovascular. Y la tercera y última regla es la más simple. Si la OR es exactamente 1, quiere decir que no hay ninguna asociación. Ni protege ni perjudica. La exposición y el resultado son independientes. El 1 es nuestro valor neutro, nuestro punto de partida. Bueno, pues ahora que ya tenemos las reglas del juego claras, vamos a aplicarlas a un ejemplo práctico. Imaginemos que estamos en un estudio que quiere ver si pasar demasiadas horas delante del ordenador está relacionado con problemas de espalda. Y aquí tenemos los datos de nuestro estudio, ya colocaditos en la tabla de 2×2. Vemos que 111 personas con problemas de espalda pasaban más de 25 horas a la semana con el ordenador. Y por otro lado, 231 personas, también con problemas de espalda, pasaban menos de 10 horas. A simple vista, ¿qué nos dicen estos números? Pues vamos a calcularlo. Aplicamos la fórmula que vimos antes, multiplicamos 111 por 261 y lo dividimos entre el resultado de multiplicar 87 por 231. Y ¡tachán! El resultado es una odds ratio de 1,44. ¿Y qué significa este 1,44? Pues como es mayor que 1, ya sabemos que apunta a un factor de riesgo. La interpretación correcta sería algo así como que las personas que pasan más de 25 horas a la semana con el ordenador tienen 1,44 veces más odds de desarrollar problemas de columna que las que pasan menos de 10 horas. O dicho de otra forma, un 44% más de odds. Pero ojo, un número suelto no nos cuenta toda la película. Siempre tiene que ir acompañado de su intervalo de confianza. Es como su margen de error. En este caso, el intervalo al 95% va de 1,07 a 1,94. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos bastante confianza en que el valor real está en ese rango. Y lo más importante de todo, como el intervalo no toca al número 1, podemos decir que el resultado es estadísticamente significativo. O sea, que es poco probable que esta asociación sea fruto de la casualidad. Muy bien. Hemos avanzado un montón. Ya sabemos qué es una OR, cómo se calcula y cómo se interpreta. Pero para ser unos verdaderos cracks, tenemos que ir un paso más allá y activar el pensamiento crítico. Toca hablar de las limitaciones de esta herramienta. Hay que tener siempre presentes varias cosas. Primero, la OR a veces exagera un poco la fuerza de la asociación, sobre todo si la enfermedad que estudiamos es frecuente. Segundo, y esto es oro puro, la OR nos habla de asociación, no de causalidad. Es decir, que dos cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. Además, hay que tener cuidado con los sesgos, como el de recuerdo. La gente enferma tiende a recordar las cosas de forma distinta a la gente sana. Y por último, y no menos importante, que algo sea estadísticamente significativo no significa que sea clínicamente relevante. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues que la odds ratio es una herramienta potentísima, muy útil para medir la fuerza de una asociación. Pero como cualquier herramienta, hay que saber usarla bien. La clave es interpretarla siempre en su contexto, fijándonos en el intervalo de confianza y pensando en las posibles limitaciones del estudio. Solo así podremos tomar decisiones clínicas bien fundamentadas y basadas en la evidencia. Y para cerrar, os dejo una última pregunta para reflexionar. Si un estudio enorme encuentra una OR de 1,2 que es estadísticamente significativa, ¿ese aumento del 20% en las odds es suficiente para que cambiemos nuestra forma de trabajar? La respuesta, como casi todo en ciencia, no es un simple sí o no. La estadística nos guía, pero el juicio clínico, la experiencia y, sobre todo, cada paciente son al final lo que de verdad cuenta. Espero de verdad que este pequeño viaje por el mundo de la odds ratio haya sido de utilidad y que ahora todos tengamos más herramientas para leer la ciencia con una mirada un poco más crítica. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os invito a seguir la cuenta para no perderos las próximas entregas. ¡Hasta muy pronto!